En esta ocasión me acompaña José Daniel Gutiérrez García, que me va a estar ayudando a hacerle algunas preguntas. Profesor, ¿nos podría hablar acerca de su historia académica, por favor? Claro, bueno, antes que nada, buenas tardes a ambos. Soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México y de igual manera realicé los estudios de maestría en Humanidades con énfasis en estudios históricos en la misma universidad. Cuéntenos, profe, ¿por qué historia? ¿Qué lo motivó a seguir esa carrera? Bueno, desde niño siempre fue algo que a mí me llamó la atención, me gustaba mucho saber la historia, incluso primaria, lo que fue desde primaria, la materia de historia siempre fue, o las materias de sociales, siempre fueron en las que mejor me iban. Y eso fue una de las condicionantes que me ayudó a tomar la decisión. También el hecho de que de niño, tanto mi papá como mi abuela me contaban historias ya fuera de su infancia o algunas historias que ellos se sabían, y eso a mí siempre me llamó la atención. Entonces, cuando llegó el momento, tomé la decisión de estudiar historia. Y dentro de la carrera, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, dentro de lo que yo aprendí es esta cuestión de un poco cuestionar la manera en cómo aprendemos historia, cómo se enseña la historia y cuál es el uso que le damos a la historia. Eso fue algo que fui descubriendo y me fue atrapando poco a poco. Y ya en cuestión de los temas que se pueden estudiar dentro de la licenciatura que estudié, valga la redundancia, es el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Qué bonito. Dani, cuéntanos qué estás estudiando tú ahorita. Bueno, yo actualmente me encuentro en el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. ¿A ti te gusta la historia? Sí, de hecho, igual que el maestro, desde pequeño, por alguna razón, destacaba también las materias de ciencias sociales y siempre me atrapó, quizá por forma en que mi profesor de primaria y específicamente mis profesores de secundaria le explicaban y te daban a conocer, porque no era estar en un libro de texto. Ellos te las contaban como si estuvieran dando unos relatos, como si estuvieran sintiendo y viviendo y reviviendo la historia, nuestra historia. Dani y yo tomamos clase con el profesor. ¿Qué materia nos dio, profe? Bueno, a ustedes les di en segundo semestre, por el allá lejano 2016, que estaban en prepa, la materia de Sociedad Contemporánea Siglo XX, que abarcaba lo que es la historia, la mal llamada historia universal e historia de México del siglo XX. Y después en sexto semestre, solamente a ti, Jessy, porque Daniel nos abandonó, te di la clase de filosofía. Pero, profe, ¿por qué decidió ser maestro? Bueno, profesor, porque ahorita vamos con su grado de maestría, pero ¿por qué se dedicó a dar clases? Desde que estaba en la licenciatura tuve oportunidad de participar en grupos colectivos, por así decirlo, donde dábamos talleres, asesorías a chicos de primaria sobre todo. Entonces desde ahí me comenzó a llamar la atención. Si bien durante la formación pues uno aspira a ser investigador, pues la realidad es que el llegar a convertirse en investigador es un camino bastante complejo y muy dificultoso. Entonces, recién había concluido la licenciatura cuando se me presentó la oportunidad de dar clases ya de manera particular, y después, ya para 2010, se me presentó una oportunidad de dar clases a nivel bachillerato y desde ahí me mantuve. ¿Hubiera querido hacer otra cosa? No,
definitivamente no. Y por ejemplo, si pudiera viajar en el tiempo y regresar a la época donde César debía de decidir qué carrera estudiar, ¿cambiaría esa decisión? Bueno, si tenemos como, a ver, si tomamos como antecedente que historia no fue mi primera opción, sí la cambiaría para convertirla en mi primera opción, porque finalmente durante la preparatoria, el círculo de amigos que tenía en ese momento, de los 10 más o menos que éramos, como 8 nos fuimos a ingeniería. Entonces yo dije, pues voy a estudiar ingeniería, un poco también por la influencia de mi círculo de amistades, pero a los pocos meses me di cuenta que la ingeniería nomás no era lo mío. Entonces decidí salirme y tomarme el tiempo para pensar qué es lo que quería estudiar, y fue así como en su momento tomo la decisión de estudiar historia. Entonces, en ese sentido, de entrada tomaría como primera, o de inmediato tomaría la opción de estudiar historia. No Yo lo no pensaría. sabía eso, yo no sabía que se No, cambió. no, al final fue una decisión acertada. ¿Y cómo cuánto tiempo estuvo estudiando ingeniería? Como 2 meses, o sea, por eso no cuenta mucho. Es una de las cuestiones que con el paso de los años fui asumiendo. Tal vez no pude estudiar ingeniería porque no era para mí, la carrera no era para mí, pero en este desenvolvimiento profesional que he tenido, terminé estudiando a ingenieros. No sé si me explico, es decir, por ejemplo, en la tesis de licenciatura, si bien no era el objetivo principal, sí me encontré con la figura del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue uno de los ingenieros forestales más importantes del país. En la tesis de maestría, como tal, encontré igual a muchos otros ingenieros, el ingeniero Ulloa de la Comisión Federal de Electricidad, que es el que se me viene, bueno, el que tengo más inmediato, porque para maestría lo que hice fue estudiar la construcción de la presa Santa Bárbara, que fue una presa hidroeléctrica en el pueblo de Santo Tomás de los Plátanos, en la parte sur del Estado de México, como a 30 minutos de Valle de Bravo. Entonces, obviamente, la construcción de una presa, pues requiere el trabajo de ingenieros. Y fue así como me volví a encontrar con ingenieros. Ahora que estoy trabajando el proyecto para doctorado, me decido ir a hacer un estudio sobre la presa de Malpaso en Chiapas, y de nueva cuenta me vuelven a aparecer los ingenieros. Entonces, un poco pensando y repensando toda esta trayectoria académica y profesional que he tenido, pues sí, los ingenieros han sido fundamentales para el desarrollo de mi labor como historiador. Entonces es ahí donde tomo esta situación de que no pude estudiar ingeniería porque al final no era el perfil que yo tenía, pero al estudiar el desarrollo de la ingeniería en México y a ciertos ingenieros, pues es una por otra, ¿me explico? Sí, al final encontró Uh-huh. algo que supongo que le gusta la ingeniería y por eso inició esa carrera, Exacto. ¿no? Sí. Aunque al final su pasión fuera la historia, es también un trabajo multidisciplinario, ¿no? Primero cuéntenos, ¿de qué se trata su tesis de maestría o en qué se enfoca más? ¿Nos podría dar un resumen? Claro. Bueno, contextualizando. Durante la década de 1940, bueno, de hecho durante el cardenismo, hay una situación, el país necesita industrializarse, pero para llevar a cabo esa industrialización es necesario el desarrollo de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Pues sí, en su momento estaban 2 compañías extranjeras, bueno, que el gobierno les había dado las concesiones para producir energía eléctrica. Sin embargo, la demanda que se tenía no estaba muy por encima de la oferta. ¿Qué es lo que decide el gobierno de Cárdenas?
crea la Comisión Federal de Electricidad como una estrategia para aumentar la producción de energía eléctrica que ayude a impulsar el desarrollo industrial del país. Entonces, ya bajo este contexto, lo que va a hacer la recién creada Comisión Federal es retomar un proyecto de un complejo hidroeléctrico. Era un proyecto que tenía una empresa de origen, de capital canadiense, que el gobierno mexicano le había dado la concesión, estaban realizando los estudios, pero al final el propio gobierno le quita la concesión y es la propia Comisión Federal la que comienza a desarrollar este proyecto hidroeléctrico, que en su momento fue el más ambicioso porque, regreso, era el primer sistema hidroeléctrico que se iba a construir en México. Y lo que restaba era, si la Ciudad de México requiere electricidad, vamos a construir lo más cercano posible un sistema hidroeléctrico que ayude a solventar todas estas carencias energéticas en el país. Entonces, primero se comienza a construir la presa en Valle de Bravo, que es de este sistema hidroeléctrico es la más representativa. Después se construye la presa en Colorines, se construye la presa Santa Bárbara en Santo Tomás de los Plátanos y, por último, la presa en Tingambato, Michoacán, y obviamente en Villa Victoria, otra presa. Entonces, lo que se buscaba, regreso a esta idea, es producir la energía que la Ciudad de México necesitaba en ese momento. Porque, ¿qué sucedía ante la escasez de energía eléctrica? Constantemente se tenían que recurrir a los apagones, es decir, los apagones eran programados, por ejemplo, de 9 a 10 de la noche. Entonces, las fábricas tenían que parar, ciertos sectores productivos tenían que parar y eso impedía el proyecto industrializador del país. ¿Qué va a suceder? Entonces, ya cuando se comienza a desarrollar este sistema hidroeléctrico, pues viene la construcción de las presas, que implica todo un trabajo de ingeniería civil bastante importante, es decir, tienes que llevar a cabo los estudios topográficos para identificar cuál es el mejor sitio para construir las presas, y cuando llega el momento de construir la quinta presa, que es la de Santa Bárbara, da la casualidad que donde se tiene que construir el vaso de esta presa es donde está ubicado el pueblo de Santo Tomás. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? La Comisión Federal y el gobierno federal le dicen a los habitantes de Santo Tomás, ¿saben qué? Vamos a construir una presa justo donde está su pueblo. Entonces, eso implica que los tenemos que relocalizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a buscar un nuevo lugar donde ubicar el pueblo. Entonces, estamos hablando de que son ingenieros que tienen una formación netamente técnica. Entonces, ellos solamente están pensando en construir la presa, pero no están dimensionando el impacto social que tiene el construir una presa sobre un pueblo, porque estamos hablando de que Santo Tomás para 1940 es un pueblo bastante pequeño, no tenía más de 3,000 habitantes, era bastante pequeño. Las personas que llegué a conocer y a entrevistar que conocieron a Santo Tomás antes de la construcción de la presa, siempre se refieren o se referían a él como un lugar idílico. Incluso yo recuerdo una frase que un señor me decía, es que Santo Tomás era lo más parecido al paraíso terrenal. E incluso me contaron la anécdota de un presentador de televisión, del cual no recuerdo su nombre, que hizo un pequeño reportaje sobre Santo Tomás que decía que, reafirmaba esta idea de que pues era el paraíso terrenal. Un poco es esta idea idílica del pueblo. Ajá. Y bueno, entonces viene esta cuestión de la construcción de la presa, los habitantes no se quieren salir del pueblo, el gobierno estatal, federal, los tienen que sacar, pero regreso a este punto, los ingenieros no están pensando en el impacto social que tuvo la construcción de la presa. ¿Por qué? Ellos solamente están pensando en que la Ciudad de México necesita electricidad, ese sistema hidroeléctrico que se está construyendo va a ayudar a
resolver los problemas de energía y no les importa más allá. ¿Qué implicaciones tiene para la población el que les hayan inundado el pueblo y los hayan reubicado? Viene la reconstrucción de un tejido social que se terminó fragmentando. Entonces, al final es muy a grandes rasgos lo que hice con la tesis de maestría, un poco estudiar cómo se van dando estas negociaciones entre los diferentes actores, cuál es la finalidad de construir una presa, y cómo se dio el cambio del pueblo, porque estamos hablando de el hecho de que estamos, a pesar de que sea un pueblo en su momento bastante pequeño, el hecho de que el cementerio haya quedado inundado, el hecho de que las huertas familiares se hayan inundado, el hecho de que tu casa, la casa donde creciste, que posiblemente crecieron tus papás, donde posiblemente también crecieron tus abuelos, haya sido inundado, es un golpe muy fuerte, de tal manera que aunque, por ejemplo, en el viejo Santo Tomás las casas eran de adobe y en el pueblo nuevo se las construyen de ladrillo, obviamente ya bajo una lógica urbana, calles principales, la plaza principal, la iglesia, todo con cemento y ladrillo, pues obviamente la dinámica social va a cambiar, porque Santo Tomás como tal, antes y después de la construcción de la presa, no fue un pueblo turístico, no fue un pueblo industrial, la gente producía para el autoconsumo, es decir, todas las familias tenían sus huertos, tenían sus milpas para producir su alimento, entonces no necesitaban más allá de lo que tenían. Cuando viene el cambio de pueblo, pues les dicen, ok, te voy a dar una casa moderna en ese momento, pero no vas a poder tener un huerto, porque el lugar donde se construye el nuevo pueblo, pues es cerca de un peñasco, entonces obviamente es muy piedroso. Pero aún así la gente decide seguir teniendo sus huertos y viene otra cuestión. La gente, por ejemplo, antes se iba a bañar al río Tilostoc, sin mayor problema. Pero ese río Tilostoc ya no es para uso, para uso doméstico, vaya, sino es utilizado, la corriente del río Tilostoc es utilizada para generación de electricidad. Entonces el uso cambia el uso del propio río y la población comienza a ser despojada de ese recurso que ellos consideraban como propio. Entonces, a eso es a lo que aposté en la tesis de licenciatura, de maestría, perdón. ¿Su objetivo era saber lo que había pasado o cuál era? Más que nada, conocer cuál fue la política para la creación de esa electricidad que necesitaba la Ciudad de México. Cuando lo cuenta y viendo ya el final, es un tanto triste, pero queremos saber si hay un lado bueno o, por así decirlo, feliz de la historia. Pues mira, la primera vez que yo fui a Santo Tomás, o sea, de hecho, si me preguntas por qué elegí Santo Tomás, por qué elegí como estudio de caso Santo Tomás, no te sé decir. Actualmente no sé qué me llevó a hacer un estudio de Santo Tomás, porque yo no conocía el pueblo antes de. Cuando yo comencé a hacer la maestría, tardé casi un año en ir por primera ocasión a Santo Tomás. Pero ya había empezado a hacer la tesis. Ajá. Digo, o sea, al final, mucho del trabajo del historiador es a través de documentos de archivo. Entonces, los documentos de archivo, pues los estaba sacando del archivo estatal, bueno, del archivo del gobierno del Estado de México, el archivo histórico, el archivo histórico del lago en la Ciudad de México, el archivo general de la Nación. Y por último, dejé el archivo municipal de Santo Tomás. Entonces dije, bueno, vamos a conocer Santo Tomás. Sirve que voy a conocerlo. Entonces creo que fui un miércoles, jueves. Y cuando llegué,
De entrada, me recibió un retén del ejército, porque en ese momento la situación estaba muy difícil. Entonces, había una fuerte presencia militar en ese momento. Entonces, cuando llego a Santo Tomás, lo primero que me encuentro es un retén y así de, ok, no pasa nada. Después comienzo a recorrer el pueblo y yo dije, ¿dónde vine a llegar? Bueno, ¿dónde me vine a meter? Un poco por esta cuestión de la sensación de inseguridad, el comenzar a recorrer el pueblo, yo dije así de, pues bueno, vamos a hacer la investigación. Cuando yo termino la investigación, obviamente la percepción del Santo Tomás que conocí había cambiado, es decir, yo ya me había encariñado con muchas personas con quien tuve oportunidad de conversar de Santo Tomás. De hecho, una amiga que conocí en Toluca, platicando lo que estaba haciendo, me dijo, mi familia es de Santo Tomás. Entonces, gracias a ella, pude conocer a otras personas que también les tocó vivir la construcción de la presa, todo el cambio de todo lo que implicó el cambio del pueblo. Y al final le tomé mucho afecto a Santo Tomás. Más allá de que igual puede que turísticamente no sea un lugar atractivo, pero es un lugar con historia. Entonces, llega un momento en el que dije, bueno, que pensé, hay historias que necesitan ser contadas, como las de Santo Tomás, que son lugares cuya vida social, cuya vida local se sacrificó en pos del progreso nacional en ese momento, que tal vez el proyecto de la construcción de las presas hidroeléctricas no tuvo el efecto esperado o no tuvo el impacto esperado, pero en su momento se creyó que era lo adecuado para que México se siguiera modernizando. Entonces, al final, es un pueblo muy rico en historia y esa historia necesita seguir siendo rescatada para que no se pierda. Después de haber concluido todas estas entrevistas que usted hizo y de haberse encariñado y de haber terminado su tesis, que por cierto está en el repositorio de la OAM, voy a dejar el link aquí abajo. ¿Qué pasa después cuando ya un historiador termina su trabajo o si es que termina en algún momento? ¿Qué pasa después? Hay ocasiones que el propio investigador no quiere dejar sus temas, pero también es sano dejarlos porque tienes que permitir que lleguen otras personas, otros investigadores con otros ojos para tratar de nutrir la investigación, por ejemplo, en Santo Tomás. De tal manera que igual lo que yo planteé con la tesis de maestría, o sea, hay cosas que ya releyéndola con el tiempo pudieron quedar mejor, pero en su momento no tenía los recursos intelectuales y académicos para fortalecerla, y tal vez alguien sí lo pueda lograr. Entonces, pero viene este proceso de continuar trabajando con el tema, aunque en mi caso llegó un punto en el que dije, hasta aquí lo voy a dejar, porque si no era estar dando vueltas sobre el mismo tema y al final la aportación que yo podía hacer era nula. Entonces ya dejé ese tema por la paz. Obviamente sí tengo muchas cuentas pendientes con esa investigación que espero la vida me dé para saldar. Y después ya me enfoqué en otros asuntos. Ya fue el continuar desarrollándome en el lado profesional como docente, pero también buscar el estudiar un doctorado para seguir aprendiendo y seguir fortaleciéndome como profesionista. Claro. ¿Y ahorita a qué se dedica? Actualmente, como tal, ya no estoy ejerciendo la docencia, pero sigo relacionado con la cuestión educativa. Actualmente estoy trabajando en un programa de equidad educativa en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México,
donde lo que se busca con este programa, que es un programa de inversión social, a fortalecer el desempeño de estudiantes que en otras condiciones no podrían pagar las colegiaturas de la Universidad Ibero. Entonces, la propia universidad les da las posibilidades de estudiar su licenciatura, ingeniería en sus instalaciones, y lo que se busca es que desarrollen las mismas habilidades que cualquier otro estudiante de licenciatura en diferentes circunstancias. Es decir, parte de esta idea de la equidad, donde se les da un trato diferenciado que no discriminatorio. Yo creo que las cosas pasan por algo y, por ejemplo, ahorita que Dani y yo somos estudiantes, que tenemos la suerte de contar con la experiencia de maestros, doctores, que nos brindan esas herramientas, que han sacrificado su tiempo y su esfuerzo para hacer al final una pieza para poder consultar, es, creo que la mejor forma de construir nuestro futuro. Entonces, no sé qué piensas tú, Dani, pero yo siento que después de que el profe ya nos haya dado ese artículo, bueno, esa tesis completa, vamos a estar menos dispuestos a cometer esos errores que de alguna forma se pudieran haber evitado, pero ahorita tenemos más herramientas para, por ejemplo, Dani, que es estudiante en mecatrónica, va a tomar estas referencias para tomar en cuenta a la sociedad y al ambiente para estar en equilibrio. ¿Tú qué dices, Dani? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jess. De hecho, es algo muy sorprendente. Mira, cuando me llamaste y me hablaste sobre lo de las presas, inmediatamente yo pensé en el ambiente ingenieril. Simplemente es lo único que se me vino a la cabeza. Dije el funcionamiento, la localización, los ríos, la energía que debe de producir, cuánta eficiencia debe de tener, y nunca pensé en el impacto social. Es hasta ahorita que está comentando el maestro que caigo en la cuenta de que cualquier proyecto tiene más una parte social y eso es lo que va a impactar más. Y mira que sí, y también como el profe nos comentaba en sus clases, ¿no? La historia se estudia para no repetir los mismos procesos. Y sí, estoy de acuerdo en que entonces deberíamos de aprender de estos errores y por eso es tan enriquecedora su tesis, porque nos hace ver que hay veces que no pensamos en las personas o que no pensamos en lo que viene. Y pues, básicamente eso puede hacer la diferencia entre que un proyecto sea exitoso o se lleve al fracaso. O que cambia una sociedad completamente, ¿no? Que ya no pudimos disfrutar de ese paraíso terrenal y bueno, como dije, las cosas pasan por algo, pero como bien dice Dani, debemos evitar cometer los mismos errores. Dani, ¿algo que quieras preguntar? Sí, bueno, como comentaba, pues yo venía con preguntas muy relacionadas a ingeniería, ¿no? Y pues se me hace una falta de respeto, la verdad, no preguntárselas al profesor. Bueno, usted nos comentó acerca de que su primer acercamiento con la ingeniería no fue muy grato. ¿Cómo fue el reencuentro con esta parte de la ingeniería durante su investigación? Ok, bueno, yo pensé que me ibas a preguntar, ¿Qué signo zodiacal es? no, además de que esa es información esencial, sobre las características de la cortina de una presa. Pero bueno, ¿cómo vuelve a ser el reencuentro? Muy emocionante, porque es un poco, sobre todo ahora con el proyecto de doctorado me doy cuenta que los ingenieros, toda esta generación de ingenieros formados en la Escuela Nacional de Ingeniería, después facultad, se asumen como esos grandes modernizadores del país. Entonces, por ejemplo, me voy a ir un poco ya a la tesis de doctorado.
El hecho de construir la primer gran presa mexicana sobre el río Grijalva en Chiapas representa todo un desafío en tanto, pues es la primera ocasión que se construye una presa de esas dimensiones en el sureste mexicano, que climáticamente tiene ciertas particularidades, es decir, es una zona bastante húmeda. La ingeniería mexicana, la ingeniería hidráulica mexicana, comienza a dar sus primeros pininos en el norte del país, que obviamente el norte es más desértico, más seco, y de repente todo ese cúmulo de conocimiento adquirido lo tienen que aplicar en un entorno totalmente distinto, y aún así la presa, a pesar de haber sido construida, regreso, en Chiapas, en un lugar donde no había comunicaciones, no había manera de llevar el material, el equipo, las cuadrillas de construcción, porque se necesitaba personal calificado. Movilizar todo eso era un gran reto en su momento. Y a pesar también de la presa estar construida en una zona altamente sísmica, y que después de por lo menos 2 o 3 sismos de gran magnitud, la presa sigue en pie, habla del trabajo que tuvieron los ingenieros en ese momento. Entonces, regresando a la pregunta de Daniel, me resulta sumamente apasionante, porque es darme cuenta cómo los ingenieros están visualizando al país, lo que tiene que ser México. Entonces, ellos asumen ese compromiso de, desde su conocimiento, desde su área, dar lo mejor de sí para modernizar a este país. Tal vez sonará muy idílico, pero muy halagüeña hacia los ingenieros. Pero sí es muy interesante entender cómo ellos concebían la labor que estaban realizando. Se asumían como esos punteros que guiaban a México hacia una nueva etapa de modernización, que al final, pues, no se logró concretar, pero muchas de esas obras definieron al México que somos hoy en día. Bueno, ya que usted se me estaba adelantando hace rato acerca de preguntarle de cómo funcionaba la cortina y todo, pues básicamente esa es nuestra segunda pregunta, ¿no? ¿Nos podría explicar a grandes rasgos cuál es el funcionamiento de una presa hidroeléctrica? Ok. La presa hidroeléctrica bueno, históricamente las diferentes sociedades habían construido presas, pero durante el siglo XIX comienzan a ser construidas las primeras presas destinadas a la generación de hidroelectricidad. Entonces, ¿qué viene con esto? Pues en México igual, primero comienzan a construirse las presas de irrigación, donde son presas de almacenamiento de agua para después comenzar a regar ¿cómo se llama? Se me fue el término. Bueno, los sembradíos aledaños. Pero con el desarrollo de la tecnología, sobre todo la cuestión de la segunda revolución industrial, aparece la tecnología necesaria para aprovechar el agua para producir hidroelectricidad. Es decir, lo que va a suceder es, está la cortina que te ayuda a contener el agua para que no siga el río su curso natural, pero constantemente están lo que son las caídas de agua, que igual, si ustedes han tenido oportunidad de ir de Valle de Bravo hacia Colorines, pasan la cortina de la presa, después, como 5 minutos adelante, está lo que es la planta hidroeléctrica como tal, donde viene la caída de agua, abajo están las turbinas, y el agua, conforme va cayendo, va tomando fuerza, y esto hace girar las turbinas. Esto genera electricidad que es captada por la propia red de distribución de electricidad y es enviada a donde se tenga que enviar. ¿Me explico? Todo esto implica, pues, que aproveches la geografía de la zona, que aproveches las caídas de agua, que aproveches todo el recurso que tienes a tu alcance para generar hidroelectricidad. Hoy en día, pues la hidroelectricidad
en México sí se sigue produciendo, pero no nos permite ser autosuficientes en cuanto a la energía, al consumo de energía. Por eso en pleno siglo XXI seguimos teniendo plantas térmicas que funcionan a base de carbón, tenemos plantas hidroeléctricas, sobre todo en el sur y el norte del país, y tenemos la planta de Laguna Verde en Veracruz, pero se esperaba en su momento que la hidroelectricidad ayudara a generar mucha electricidad, pero no fue así. ¿Usted cree que sí se pueda en algún futuro cercano usar la hidroelectricidad para abastecer todo el país o hay una mejor opción? No, de hecho, la tendencia a nivel mundial es la destrucción de las presas, porque hay una alteración ecológica muy fuerte. Y también el mantenimiento, o sea, una presa requiere mantenimiento. No nada más es que ya construyes la cortina, construyes los diques, dotas de toda la infraestructura para producir electricidad y ya, a lo que sigue. Sino tienes que dar un mantenimiento porque toda el agua, bueno, esta cuestión de las corrientes de los ríos tienen su propia lógica, donde pues los sedimentos se van moviendo y esto va nutriendo al propio río, etcétera, etcétera. Pero cuando tú construyes la presa, todos esos sedimentos quedan atrapados. Toda esa riqueza que podría traer el agua queda atrapada. Y, por ejemplo, si ustedes van a alguna presa que ya está en desuso, pues está llena de tierra. Entonces, esto poco a poco te va reduciendo la capacidad. Entonces, por ejemplo, pensamos, la presa de Valle de Bravo, para su momento sí era bastante grande, su capacidad de almacenamiento era bastante importante también, no recuerdo cuánto, pero sí era significativa esa capacidad, pero conforme pasaron los años, los sedimentos se fueron sobreponiendo uno sobre otro y eso va reduciendo la capacidad de almacenamiento. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Pues al final las presas pierden pierde fuerza su uso. Por eso también regreso a esta idea. A nivel mundial hay países que ya están pensando en destruir esas presas para que los ríos retomen su cauce natural, porque al final, pues no puedes generar mucha electricidad a partir del agua y lo que haces es alterar los ecosistemas. Suena como todo un ingeniero. De hecho, varias personas sí me han dicho que parezco ingeniero, pero no, soy historiador. Es que es Piscis. Posiblemente. ¿Tienes otra pregunta, Dani? Sí, Jess, ahorita que nos habló acerca de que se rompe el balance del ecosistema, entonces, ¿cómo vería o cree que las sequías que está enfrentando actualmente en nuestro país tengan algo que ver con la fabricación de las presas? ¿O se debe a otros factores? Es multifactorial, porque, mira, cuando me regreso a las presas de Santo Tomás y Valle de Bravo, mucha de las venas de agua que nutrían al río Tilostoc y posteriormente a las presas, pues eran escurrimientos de los montes que están aledaños a las presas. Valle de Bravo, históricamente estoy hablando del siglo XIX, ha sido una zona forestal muy importante, es decir, desde el siglo XIX, te estoy hablando de 1849, es el registro más antiguo que conozco, de donde se hace el registro de cuántas hectáreas estaban sujetas a la explotación forestal. Entonces, obviamente, en la medida en la que tú talas y talas y talas y sigues talando árboles, pues los escurrimientos de agua van decayendo. Y de tal manera que, por ejemplo, la crisis hidráulica que estamos viviendo, aunque nos neguemos
tiene uno de sus orígenes en la sobreexplotación de los mantos acuíferos, en la sobreexplotación del recurso forestal, en que se necesita determinado tiempo para la recarga del agua subterránea o del agua superficial, pero nosotros la estamos utilizando de una manera muy intensiva, de tal manera que pues yo le llamaría a la situación que estamos viviendo la crónica de una crisis anunciada, es decir, hace rato les hablaba del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Estamos hablando de en 1926, 1928, uno de estos 2 años no lo tengo presente, él decía que en esos momentos, él decía que si se seguía bajo el mismo esquema de explotación forestal y de explotación hidráulica, existía el riesgo latente de entrar en una crisis de abastecimiento de agua. Tuvieron que pasar casi 100 años para que esto cada vez se termine convirtiendo en una realidad, de tal manera que al final la crisis de agua que tenemos es consecuencia, regreso, de los malos aprovechamientos de los ríos, es decir, la contaminación a la que los sometimos, la sobreexplotación de agua y la sobreexplotación del recurso forestal. ¿Me explico? Bueno, Jess, tengo una última pregunta para usted, profesor. Y quizá suene un poco malintencionada, pero esa no es mi intención. Espero que se haga notar. Usted nos ha estado hablando de que el futuro y algunos países están pensando en la destrucción de las presas para que el agua siga su flujo natural. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿usted nos recomienda seguir estudiando estas presas así como usted en su tesis? Y si sigue, ¿por qué o por qué no? Es necesario... hay una... se me fue el nombre de este Ya lo autor. pusiste nervioso, Dani. No recuerdo, pero la pintura se llama ¿De dónde venimos? No, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Algo así se llama la pintura, ahorita se me fue. Que es un poco lo que la función de la historia, es decir, el camino, o sea, si nosotros miramos en retrospectiva como sociedad, el camino ya está marcado, es decir, he ahí la función de la historia, saber cómo es que nos hemos desenvuelto como sociedad. Eso nos ayuda a explicar por qué estamos como estamos, ya sea bien o estemos mal, pero también nos ayuda a marcar el rumbo hacia donde vamos. Entonces, si nosotros seguimos bajo estos mismos esquemas de aprovechamiento de los recursos naturales, entiéndase recurso forestal y hidráulico, pues el único camino que nos queda es un escenario bastante catastrófico, por así decirlo, pero también podemos decir, a ver, ¿nos funcionó construir presas? No. Al final no funcionó porque, regreso, dos grandes presas en México son muy paradigmáticas. La presa de Infiernillo en el río, se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, pero que está en los límites de Guerrero, Michoacán, y la presa de Malpaso en Chiapas. A pesar de que en su momento fueron proyectos bastante ambiciosos, no cumplieron su cometido. ¿Por qué? Ya sea porque al final los cálculos fueron errados, porque no se le dio continuidad, porque requerían demasiada inversión y al final pues no cumplieron ese cometido. Entonces regreso a esta parte, se tiene que hacer esta revisión de, a ver, ¿las presas nos funcionaron? No, no nos funcionaron. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a rehabilitar los entornos sociales, que sí son importantes, y los entornos naturales para comenzar a revertir esta catástrofe ambiental? Pero sí, para ello es importante entender por qué las presas no funcionaron y para entenderlas hay que estudiarlas, ya sea desde la propia ingeniería, ¿qué les hizo falta a los ingenieros en su momento? Desde la propia historia, así de cuáles eran las políticas de desarrollo que estaban aplicadas en ese momento. Es decir, desde muchas áreas del conocimiento se puede abordar la construcción de las presas y nos podemos replantear de, ok,
Ya vimos que las presas no nos funcionaron, ¿qué sí nos puede funcionar? Que tenga el mínimo impacto ecológico, que no contamine, que no dañe a la sociedad, que no rompa estructuras sociales, etc., etc. Es decir, aquí sí, en el momento en el que estamos, se necesita la participación activa de la propia sociedad, que es la beneficiada afectada, de los gobiernos en los tres órdenes, ya sea municipal, estatal, federal, y también de los empresarios o la iniciativa privada. Se necesita conjugar estos tres elementos para tomar nuevas decisiones como país. ¿Me explico? No sé si respondo tu pregunta. Sí, todo muy claro. Ok. Entonces, ¿usted diría que la responsabilidad recae en todos nosotros, en la sociedad, en los estudiantes que estamos, pues sí, valga la redundancia, estudiando para crear un mundo mejor, en el gobierno, en los historiadores que nos dan estos datos? ¿O qué diría que es más importante? Pues urge ¿Quién tiene primero mayor peso? la sociedad, porque es esta parte de, o sea, bueno, el problema aquí también es lo politizamos todo, entonces trataré de no meterme mucho en esos embrollos actuales para no salirnos de. Pero yo recuerdo en algún seminario a un doctor me decía, la política energética actual tiene cierta lógica. No quiere decir con esto que está bien, pero está respondiendo a cierta lógica. Y él decía, es que nos quejamos de que se sigue produciendo energía a base de carbón, a base de energías contaminantes, pero es la única alternativa que tenemos en este momento como país. Es decir, si nosotros dependiéramos totalmente de la energía limpia, no se puede, este país no funcionaría. Entonces, como sociedad necesitamos tomar una postura más crítica, mejor informada y actuar de una manera más en conjunto para ejercer una presión a los gobernantes en turno para que tomen las decisiones que nos beneficien a todos. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de por ejemplo, la construcción de la refinería en Dos Bocas en Tabasco, o sea, hay N cantidad de actores relacionados. Yo recuerdo cuando se comenzó a construir esta refinería, por ejemplo, tenías que viajar de Villahermosa a Comalcalco y de Comalcalco a Paraíso, que ya estaba como a unos minutos la zona donde se está construyendo la refinería. Entonces, ¿qué sucedió? Mucha gente ante la falta de empleo, pues se decidió emplear, valga la redundancia, como albañil, como técnico en la refinería para su construcción. Y, por ejemplo, en las haciendas cacauteras de Comalcalco, en una específicamente me decían que, o sea, el chico que me llevó a conocer la hacienda me decía, es que esta presa, esta refinería lo único que va a hacer es venir a alterar el ecosistema y nos va a terminar afectando. Entonces, al final, sí es algo que es evidente, pero la sociedad, o sea, yo veo una sociedad que nos quejamos y siempre he dicho que el ser quejumbrosos debería ser considerado casi casi un deporte nacional, pero no tomamos una postura activa. Es decir, necesitamos informarnos mejor y tomar una postura más activa para presionar regreso a los gobernantes para tomar decisiones que beneficien no solo a la sociedad que gobiernan, sino el territorio donde está asentada la sociedad que gobierna. No sé si me explico en esta idea. Sí, pero en su opinión, ¿cómo podríamos nosotros ser esos individuos que la sociedad necesita? No sé si ustedes recuerdan, que estoy seguro que sí, en algún semestre de su bachillerato hicieron el ejercicio de calcular cuál era su huella ecológica.
Sí, Desde ahí, por ejemplo, igual si no hicieron el ejercicio, es buen momento para hacerlo, de decir, a les ver, dejo el link. que hay varias aplicaciones que te permiten calcular cuál es tu huella ecológica. Y si no hicimos en su momento, bueno, a mí ya no me tocó el uso de aplicaciones en mi formación académica, pero ustedes, por ejemplo, regreso, si no hicieron el ejercicio, es buen momento para hacerlo y a partir de ahí, el primer paso es transformar nuestros hábitos de consumo. Es decir, por ejemplo, hoy en día nos quejamos de bueno, por ejemplo, en redes sociales, que es con pincitas lo que uno ve en redes sociales. Pero estas infografías que suelen estar subiendo de, no, pues Coca-Cola, para producir un refresco, Coca-Cola necesita N cantidad de litros de agua. Y todos nos enojamos, o muchos nos enojamos porque decimos, es que esa empresa está depredando nuestros recursos y bla, bla, bla. Pero termino de hacer esa reflexión, voy a la tienda, bajo al refri, saco mi coca, ya sea de lata o de vidrio, la destapo y me la tomo sin mayor culpa. Entonces, un poco es esa contradicción en la que muchas veces caemos. Entonces, primero es informarnos, comenzar a tomar decisiones a partir de estos ejercicios que hagamos, tomar decisiones informadas y ser consumidores responsables. ¿Ah? Ese es un primer paso. El segundo paso es, evidentemente, bueno, tú lo planteas como individuos que podemos hacer. La cuestión aquí es que ya no podemos seguir actuando como individuos, tenemos que actuar como sociedad y como comunidad. Entonces, ok, ya el primer paso es saber qué tanto nuestros hábitos de consumo están afectando al medio ambiente. El segundo paso es buscar qué asociaciones, fundaciones, organizaciones están trabajando para presionar a los gobiernos, para presionar a las empresas para que cambien ciertos hábitos en la producción. Y si no encuentras una asociación, una fundación, una organización, hay que hacerla. Alguien tiene que empezar. Yo no, porque ya soy muy viejito para eso, pero ustedes que como jóvenes lo pueden hacer. Claro que usted también puede, profe. ya Creo hice mi que ya, intento. sí, ya con todo lo que nos ha platicado, lo que nos ha compartido, espero que tenga muchos años más de vida para seguir investigando y seguir compartiéndonos y sigamos aprendiendo. Pues sí, al final el conocimiento hay que aplicarlo, no nada más quedárnoslo como algo meramente anecdótico. Igual, o sea, un poco en este ejercicio de toda la vida, de por qué, o sea, sí, estudiar historia porque me gusta, ok, sí, es muy válido, pero más allá de eso, ¿qué? Entonces, un poco es, el ejercicio que yo hice es de, ok, ¿para qué estudiar historia? Decidí estudiar historia porque más allá de que me gusta, me interesa conocerme como un individuo perteneciente a una sociedad que lo determine. Es decir, el hecho de estudiar historia y analizar sucesos pasados, pues están condicionados por la sociedad a la que pertenezco, están condicionados por el pensamiento o los pensamientos hegemónicos de mi época, y tal vez muchos años después alguien vendrá y dirá, es que las cosas no eran así, son de esta manera. Pero también desde cualquier área del conocimiento en el que nosotros estemos inmersos, está la posibilidad de ayudar a los demás. Ya sea, por ejemplo, desde la historia de decirle a los demás, hey, amigos, amigas, dense cuenta, la cosa no va por aquí. O igual ustedes, como futuros ingenieros, decir, pues voy a trabajar desde una perspectiva más ambiental. Es decir, esta idea de una ingeniería verde, por ejemplo, donde igual voy a construir algo, no sé, pero siempre desde ese enfoque ambiental, social. Entonces, porque igual, o sea, uno a veces entra a ciertas carreras en específico bajo la idea de, es que me gusta ayudar a los demás,
pero no es necesario estudiar esas carreras, puedes estudiar lo que quieras y aún así ayudar a los demás. Sí, totalmente de acuerdo. Ya nos pasamos a clases de filosofía. Es como cuando les decía en clase, no es lo mismo decir mi papá es doctor a decir mi papá es historiador. Porque va muchas veces por la cuestión del prestigio. Y me acuerdo que siempre les decía, o sea, imagínense que mi hijo diga, mi papá es historiador, qué oso. No, Voy a decir que le voy a las águilas. no, ¿qué pasó? Ahí sí no. No, pues para eso es un poco este programa. Se me fue muy rápido el tiempo, ya hasta se me fue la luz, pero Ya sé. gracias por compartirnos, maestro. Gracias, Dani, por acompañarnos, por dar tu punto de vista. Y no sé si tengas alguna otra pregunta. No, solamente me gustaría dar las gracias a ti, primeramente, por haberme invitado a este segmento tan genial y donde se busca impactar de manera genial y esparcir toda esta información para que podamos ver y divisar nuestro futuro, ¿no? Tal como lo dices, cambiar nuestra forma de pensar y de consumo para orientarnos hacia el mundo que queremos y el mundo que siempre hemos idealizado desde que hemos estado pequeños, ¿no? Y agradecer enormemente al profesor César Escudero por compartirnos un pequeño de su tiempo y de su conocimiento, porque en realidad este pequeño tiempo que tuve aquí me sirvió para darme cuenta que hay algunas cosas que estoy enfocando mal como ingeniero. Y sí, en verdad, estos tipos de charlas, comentarios, pues pueden hacer la diferencia y marcar a uno para, pues básicamente encaminarnos a hacer lo correcto, ¿no? En verdad, muchas gracias a ambos. Ay, bueno, espero que los que hayan visto, los que estén viendo este video, les sirva mucho. A mí me sirvió mucho platicar con ustedes dos, intercambiar ideas, pero sobre todo que inspire a la gente más joven a estudiar ingeniería. Claro, sí. No es cierto. Hay A seguir muchas cosas. estudiando. Mira, muchos de mis mejores maestros, tanto de vida como dentro de las aulas, fueron ingenieros, no por esta cuestión de ayudarme a entender el complejo mundo de las matemáticas, sino por cómo ellos entendían la función de la ingeniería o de las matemáticas en el mundo. Ya eran ingenieros. Bueno, nos dio historia, bueno, sociedad contemporánea, pero ahorita nos está platicando de ingeniería. Entonces todo se entrelaza en un punto. Es correcto. Gracias, profesor, de nuevo. Gracias, Dani. Y compartan, denle like, suscríbanse. ¿Y qué más se dice? Activen la campanita de notificaciones. Y eso es todo, Nos amigos. vemos en el próximo video. Se suele pensar que historia es aprender de nombres y fechas y por eso es aburrida. Y muchas veces en clase yo creo que a ustedes no fue el caso, pero sí con otros grupos y otras dinámicas les decía, a ver, la historia no se basa en hechos y en nombres y fechas. Y si la historia se te hace aburrida, la historia no es aburrida, el aburrido eres tú. ¿Por qué? Porque la historia, muy a grandes rasgos, sin entrar en definiciones, que es otro embrollo, la historia se trata de entender al ser humano y el ser humano en todas sus dimensiones es muy complejo. Bastante. Entonces, esa es la gran dificultad, una de las grandes dificultades que tiene la historia, el entender al ser humano, y eso es algo que pocas veces se logra. Por eso, muchas veces solamente son teorías interpretativas de por qué se hizo esto, pero es una teoría, no tienes la certeza de por qué. Ujú. Y en esta cuestión de sintetizar la enseñanza de la historia es, sí, Cristóbal Colón llegó a América el
El 2 de octubre, sí fue el 2 de octubre, el 4 de octubre. No, no es cierto, el 12 de octubre. No me pregunte, profe, no me acuerdo. El 12 de octubre de 1492. Pero la fecha como tal no te dice nada. Y el historiador como tal no tiene por qué saber fechas y nombres con exactitud. Y te acabas de dar cuenta, se me fue una fecha que desde primaria me la enseñaron, pero porque no es la función del historiador saberse nombres y fechas. Claro. Porque como se los dije, a ver, si muchas veces el cumpleaños de personas muy queridas ni yo me lo sé, que esas personas son muy significativas en mi vida, pero la fecha no me dice nada, no me dice quiénes son. Entonces al Piscis. final, ajá. Y al final también un historiador no es una enciclopedia con patas. Bueno, usted sí. No, no.